¿Aceptas el desafío? ¿Qué es un desafío? Un desafío es algo difícil, algo costoso, que tenemos que hacer o que queremos hacer. Y de eso se trata la historia, el relato breve que te presento a continuación. Es un relato breve muy especial porque tiene lugar, pasa en una clase de español. Hay un profesor con 8 estudiantes y el profesor plantea un desafío a los estudiantes. Y tú, querida estudiante, querido estudiante, también vas a escuchar para ti ese desafío. ¿Lo aceptas? Vamos a escuchar primero el relato y después nos vemos y comentamos esa prueba difícil que te presento hoy. ¿Qué queréis aprender hoy?, preguntó el profesor a sus estudiantes adultos de español. ¿Podemos repasar algunos tiempos del pasado?, sugirió Claudia, una estudiante muy inteligente y trabajadora. Claro que sí, Claudia. Por ejemplo, ¿quién puede usar correctamente en una sola frase estos 3 tiempos del pasado? Imperfecto, perfecto e indefinido. Preguntó el profesor a la clase y enfatizó la palabra correctamente, ya que es relativamente fácil usar las 3 formas, pero es bastante difícil hacerlo adecuadamente en una sola oración. Yo puedo. Medito y reflexiono con frecuencia sobre los tiempos verbales, dijo en broma Hans inmediatamente. Hans era un estudiante al que le gustaba pensar en la lengua. Era una especie de filósofo del idioma. Yo también puedo, seguro, comentó Pía, que era lista y muy divertida. Como sus hijas estudiaban español en la escuela, ella era también, de alguna forma, profesora del idioma. Está bien, vamos a hacer una cosa, dijo el profesor. Cada uno de los 8 estudiantes va a decir una oración combinando los 3 tiempos. Perfecto, he comido. Imperfecto, comía. E indefinido, comí. ¿De acuerdo? A todos los estudiantes les pareció bien. En realidad siempre estaban de acuerdo con el profesor porque eran personas muy amables y motivadas. Además, continuó el profesor, vamos a poner por escrito esas frases y vamos a subrayar los 3 tiempos en cada oración. ¿Os parece bien a todos? Todos los estudiantes estaban entusiasmados y, como eran avispados y perspicaces, se dieron cuenta de que el profesor les estaba forzando a usar un punto de gramática complicado. ¿Podemos usar la inteligencia artificial?, preguntó Bettina sonriendo. En ese momento, todos los estudiantes empezaron a reírse con ganas. Todos sabían muy bien que el profesor era muy crítico con la inteligencia artificial, especialmente para aprender idiomas. Muy graciosa, Bettina. Creo que ya sabes la respuesta, contestó el profesor después de reírse con los estudiantes. Los estudiantes tomaron unos minutos para preparar sus textos. Jörg, que era un alumno muy diligente, se concentró intensamente, escribió su frase, pidió permiso para hablar y dijo: Esta semana he visto un caballo que era muy similar a un caballo que yo vi la semana pasada. Todos se rieron porque Jörg siempre daba ejemplos un poco extraños, pero correctos. Además, como le encantaban los caballos, la frase era probablemente auténtica, real. Bettina, que estaba casada con Bruno y que era muy intuitiva y artística, levantó la mano para compartir su frase con la clase.
He pintado muchos cuadros en mi vida, pero ayer terminé mi cuadro favorito y en él podéis ver un retrato de Bruno cuando él tenía 25 años. Era tan guapo y esbelto. Volvieron a reírse los estudiantes y los hombres miraron a Bruno y repitieron en broma: «Era tan guapo y esbelto». «Esto es magnífico», gritó el profesor entusiasmado por las respuestas correctas de los estudiantes y por el buen humor. «Se ve que habéis aprendido mucho. ¿Quién más puede decirnos su frase con los 3 tiempos verbales?» Enseguida se levantó Bruno y con su voz tranquila y propia de un hombre sabio, dijo: «Hace algunos años le pregunté a mi mujer si quería comprar una casa en España y, como dijo que sí, lo hemos hecho recientemente y estamos muy contentos. Bettina siempre toma decisiones acertadas». Todos aplaudieron y Petra, una estudiante optimista y siempre de buen humor, se animó a leer su oración. «He comprado un sombrero rojo esta semana porque el sábado vi en la tele a una mujer que llevaba un sombrero de ese color y me pareció elegantísimo». «Muy buena frase, Petra», dijo el profesor, sabiendo que la elegancia y el buen gusto importaban mucho a Petra, una estudiante tenaz, trabajadora y muy responsable. Mario, un cocinero tranquilo, afable e ingenioso, pidió permiso para leer su oración. «Cuando abrimos el restaurante sabíamos poco sobre llevar un negocio, pero en estos años hemos aprendido muchísimo y la experiencia ha sido muy positiva». «¡Bravo, Mario!», gritó Hans, que era muy amigo de Mario. «¿Y tú, Hans, tienes ya tu frase?», preguntó el profesor. Hans, el filósofo de la lengua, se levantó solemnemente, aclaró su voz y dijo: «Todos hemos nacido con una misión en la vida. Pero en mi caso, cuando tenía 20 años, comprendí que yo tenía 2 misiones: descubrir la verdad y disfrutar mucho de todo». Aquí todos se pusieron de pie y aplaudieron. Algunos gritaron: «¡Viva el filósofo!». Cuando se calmó el ambiente, Claudia preguntó al profesor si ella podía leer su frase. El profesor dijo: «Por supuesto, Claudia, adelante». «Como me encantaba bailar, un día decidí abrir una academia de baile y desde entonces nunca me he arrepentido de ello». Eso es, así se habla español», gritó emocionado Jörg, un hombre con tan buen corazón que siempre estaba animando a los demás. «Bueno, Pía, ya solo faltas tú», comentó el profesor. «Hace 8 meses, 8 estudiantes comenzaron a aprender español y, aunque no se conocían de nada, con el tiempo han llegado a ser muy buenos amigos». Todos se quedaron un poco serios, porque comprendieron que aprender una lengua significa también profundizar en la relación con las personas, no es solo un ejercicio intelectual. «¿Y el profesor? ¿Cuál es la frase del profesor?», preguntó Mario. El profesor se puso a pensar. Los estudiantes estaban en silencio, expectantes. Después de medio minuto, se levantó de su silla, miró fijamente a cada estudiante durante 2 o 3 segundos y, con voz tranquila y un poco seria, dijo: «Mientras vosotros leíais vuestras frases, he recordado que mi madre me dijo una vez que los adultos que aprenden algo
representan la belleza y la grandeza del ser humano, capaz de mejorar hasta que se muere, si es humilde. Vosotros, estudiantes de español, estáis en ese grupo sin duda. 8 ejemplos, 9, 8 más el del profesor, ¿correcto? 9 ejemplos de combinación en una oración compleja, combinación de los 3 tiempos del pasado. ¿Puedes hacerlo tú? Yo creo que sí. Si escribes en los comentarios tu frase, tu oración, en la medida de lo posible, yo leo esos comentarios y lo corregiré tu ejercicio en la medida de lo posible. Bien, ahora vamos con las explicaciones de esas palabras que aparecen en rojo, de algunas de esas palabras, y que clarifican el sentido de la historia. Nos vemos. Número 1. Repasar. Si pasar tiene el significado, entre otros, tiene el significado de acercarse a algo, el significado de ir a un lugar, ¿qué significa repasar? Significa, etimológicamente, volver a acercarse, volver a pasar por algo. Repasar los verbos quiere decir estudiar de nuevo los verbos. Número 2. Dijo en broma. ¿Qué es lo contrario de decir algo en broma? Lo contrario de decir algo en broma es decir algo en serio. Si decimos algo en broma, buscamos reírnos con otra persona, hacer un chiste o un comentario divertido sobre una situación. Número 3. Les pareció bien. ¿Cómo podemos expresar les pareció bien con otras palabras? Pensaron que era una buena idea. Cuidado con parecer porque tiene un uso en tercera persona. Algo me parece bien, algunas cosas me parecen bien y también un uso regular. Parezco un león cuando me enfado. Pareces una persona muy inteligente. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Número 4. Empezaron a reírse con ganas. ¿Qué quiere decir ganas? Es una palabra relacionada con deseo, con querer algo. De ahí que reírse con ganas significa reírse intensamente. No es una risa forzada, sino natural, espontánea. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Explicaciones, el libro, el relato breve, todo eso está a tu disposición para trabajar con ello, además de todos los otros vídeos. Muchas gracias por trabajar conmigo. Nos vemos, espero, en el próximo vídeo, en el próximo libro, en el próximo podcast. Buen día, buena tarde, buena noche.